¿Cómo están? Buen día a todo mundo. 49, nomás seguimos esperando más gente o empezamos. Yo creo que empezamos. A ver, vamos Perfecto, a... ¿cómo sigue? Ya, perdón, ¿están viendo todos en la pantalla unas curvas de nivel? Sí, Ger. Sigue. Ya, terminaremos el tema que en la última clase hemos empezado a mostrar a ustedes y es el relativo a la determinación de una curva altura-volumen del vaso de un embalse. Si se fijan, aparte arriba en la izquierda, voy a apagar mi celu, por favor. Arriba en el gráfico que ven en la pantalla se tienen curvas de nivel, 0 metros, 2 metros, 2, 4, 6, cada 2 metros, ¿no es cierto? El curso de agua, el río, es trazo azul y escurre de izquierda a derecha. Obviamente puede otras, eh, otros afluentes del río que en realidad son visibles eh, en el mismo vaso, porque lo que estamos mostrando ahí no es la cuenca del río, sino siempre puesto que si hubiera un tributario, tal vez lo podemos hacer más explícito. Y ya, acá podríamos convertirlo en figura para que yo pueda mejor indicar sobre la pantalla con más detalle. Tenemos entonces esas curvas de nivel que están en vaso, el vaso de la presa que está hidrando. Y lo que les decía es que estas curvas de nivel que están mostradas ahí, obviamente son curvas de nivel tremendamente teóricas, ¿no es cierto? Imagínense que tenemos un tributario más que resulta quedar por ejemplo, un tributario de ese tipo, en ese momento que habíamos explicado cuando mostrábamos eh, eh, el tema de historietas para poder identificar la, la línea divisoria de cuencas. En esa situación lo que hacíamos era, si tenía trazar acá. Si es tributario, significa eso, curvas de nivel tendrían que conformar lo que habíamos quedado con ustedes en llamar hondonada. Esta curva de nivel debería venir así. De manera que el río escurre y a eso habíamos quedado llamar hondonada. Podría darse el caso de que hay algunos montículos al interior del embalse, entonces cuando el nivel del agua en el lago, en el vaso está bajando, ¿no es cierto? Bueno, eso un poco para mostrarles de que estas curvas de nivel que estoy mostrando ahí en la pizarra son completamente esquemáticas. Ya, una vez que identifico el sitio de presa, por ejemplo, a eso hemos decidido que esté acá, un eje de presa, porque es un angosto. En ese momento lo que yo puedo hacer es determinar la superficie dentro de cada curva de nivel. Por ejemplo, la superficie dentro de la curva de nivel de 4 metros sería esta, ¿no es cierto? Fíjense que es un plano horizontal que obtengo
dentro de 2 metros. Puedo hacer exactamente lo mismo con la curva de nivel que está inmediatamente encima de ella, y en consecuencia tendría yo una curva de nivel que voy a marcar acá con otro color, de manera que pueda ser muy fácil para ustedes determinar el área del área, la superficie de ese plano completamente horizontal ubicado en la altura 6 metros en este caso, perdón, 4 metros es lo que estoy intentando demostrarles. Nivel son obviamente más grandes. Si se fijan en la figura de la derecha, esta sería la curva de nivel de arriba, y la curva de nivel ubicada más abajo sería esta otra. Entonces yo puedo calcular exactamente cuál es el área A1, cuál es el área A2, y cuando me piden determinar el volumen de embalse que está dentro la franja que va de 2 metros a 4 metros, dentro de esa lonja de 2 metros, simplemente puedo calcular haciendo una simplificación grande, multiplicar 2 por el área promedio, y el área promedio sería A1 más A2 entre 2. Obviamente que existen refinamientos en este tema, pero esos no los vemos acá, porque una vez que comprendan la parte conceptual, ya no hay donde perderse. En consecuencia, yo puedo fácilmente calcular el volumen comprendido entre la curva de nivel, entre las dos superficies A1 y A2. Lo mismo puedo hacer para calcular el volumen entre la base, el lecho mismo del vaso, y la superficie A1. Eso significa que cuando yo relaciono acá a la derecha, relaciono ambas variables, la variable H versus la variable volumen acumulado. Obviamente que para el caso en el que el embalse esté vacío, H es 0, y en consecuencia el volumen debajo de esa cota 0 es 0. Cuando me elevo 2 metros dentro del embalse, 2 metros vertical, entonces estoy en la curva de nivel 2, y debajo de esa curva de nivel 2 yo tengo un volumen dentro del embalse. Cuando adicionales llego a la curva de nivel 4, entonces la altura H4, y debajo de la altura H, a condición de el volumen del embalse esté debajo de esa cota, será ya B1 más acumulando. Cuando voy a la curva de nivel 6, en la altura H, debajo de la altura H estará, ¿no es cierto? Yo tengo eso, estas dos columnas las puedo graficar, ¿no es cierto? Y las grafico aquí en forma de crucecitas. Y si se fijan, hacer esta de acá abajo, donde para H dentro del embalse 0, el volumen debajo de ese H0 es obviamente 0. Y de esa forma yo tengo una serie de puntos muestrales identificados por las crucecitas en color rojo. Y a partir de ello, lo que debo hacer es identificar una curva que las sustituya. Y en el caso del embalse Corani les había dicho que una curva tal sería la que está acá en amarillo. Fíjense, es una relación HV, altura, volumen del embalse, donde H es la profundidad del lago, de quinto grado. Por supuesto, manejar esta curva de quinto grado en los cálculos que vamos a hacer de aquí en adelante es muy molestoso. Entonces, lo que se hace es simplificar la cosa. Entonces, cuando entramos en el tema de tránsito a través de un embalse, esto significa que voy a borrar primero todo lo que no necesitemos. Cuando estoy intentando realizar el cálculo de acá con este color, tengo acá un hidrograma de crecida, que es el caudal en función del tiempo, ¿no es cierto? La primera hora, este hidrograma lo que hace es traernos un caudal relativamente pequeño durante toda la primera hora, y ese caudal que lo asumo constante durante toda la primera hora,
lo voy a convertir en volumen, ¿no es cierto? Ese sería, si esto es 1 hora, ese cuadradito que ven ustedes en color rojo sería el volumen promedio que durante toda 1 hora ingresa en este embalse. Y si yo tengo ese volumen bien definido, lo puedo adicionar al volumen que existe el embalse en el momento de ingresar yo este hidrograma de crecida. Entonces, como dato del problema, tenemos de que, por ejemplo, la situación más desfavorable, que el lago se encuentra lleno, es decir, el agua más que yo introduzca en ese vaso, el lago va a rebalsar por encima del vertedero de excedencias, ¿no es cierto? De agua que yo introduzca en el lago va a hacer que el nivel crezca, suba, y una vez que sube ya el tirante deja de ser cero. Tirante es el valor de columna de agua que yo mido por encima de la cresta del vertedero, por encima de este punto. Entonces, el momento que haya un tirante, el lago empieza a rebalsar y en consecuencia al final de la hora el lago va a presentar una altura que es poquito más arriba que H, que poquito más arriba del vertedero de excedencias, y instantáneamente hablando va a tener un cierto valor esa lámina que va a ser. Hemos dicho también que de esta curva, en este tema de tránsito de esta crecida a través del embalse, el nivel del embalse va a empezar desde la cresta del vertedero, ¿no es cierto? Va a subir hasta arriba y luego va a volver a bajar. Obviamente tenemos que velar porque esta subida y bajada del agua en el transcurso de las 5 o 6 siguientes horas no llegue a sobrepasar la corona de la presa misma, porque para eso sirve el vertedero de excedencias, sirve para poder evacuar las aguas que vienen durante una crecida, evitando que éstas rebalsen también por encima de la corona de la presa, ¿no es cierto? En consecuencia, en este tema de tránsito de avenidas a través de este vertedero de excedencias, nos vamos a mover en un tirante que al inicio es cero. Tirante cero significa que el agua está llena. El momento que empieza a rebasar, el tirante empieza a subir y llega hasta una altura de máximo 2, algo metros. Es el caso de Corani cuando se introduce en este vaso una crecida producto de una lluvia milenaria. No llega el nivel a exceder los 2,3 metros. En consecuencia, en todo el tema este de tránsito a través de este vertedero de excedencias que dura unas cuantas horas, fíjense que el caudal de ingreso dura como unas 4 horas, por decir, 4 horas de total duración que viene la crecida, y la crecida obviamente ha sido producida por una lluvia torrencial en los 230 kilómetros cuadrados que tiene este embalse, y la cuenca se ha encargado de transportar el agua que cae sobre ella a través de los tributarios, quebradas, etcétera, y al final en el ingreso al embalse se conforma este hidrograma que le llamamos hidrograma de crecida, ¿no es cierto? Hidrograma de crecida, ¿ya? Que dura unas 4 horas, por ejemplo. Obviamente que una vez que terminemos de solucionar este tema, el hidrograma saliente por encima del vertedero no va a tener 4 horas de duración, sino se va a extender muchísimo más, unas 20 horas, por ejemplo. Fíjense que el caudal de crecida, el hidrograma de crecida, tiene una duración, por ejemplo, de 4 horas, pero el hidrograma que sale por encima del vertedero tendrá una duración de unas 20 horas, vaya uno a saber cuántas horas. O sea, hay un rezago que ocasionado por el volumen grande que tiene este embalse. Este es el volumen que tiene el embalse. En consecuencia, si toda la operación se mueve en este rango, ¿no es cierto? Este rango. Disculpe, ingeniero. Adelante. No sé si sea yo, pero también no se ve el puntero y se ve la misma imagen desde que inició la clase. ¿Y por qué no lo han dicho más antes? Caramba. Bueno, entonces voy a habilitar otra vez este tema.
toda la pantalla para que estemos... Ya. Se fijan ustedes en la pantalla que tenemos el gráfico inicial. ¿Están todos visualizando esto que estoy escribiendo? Color rojo. Ahora sí, ingeniero. Ok, vamos a volver a mostrarles a ustedes entonces todo esto que acabo de comentarles. Estoy borrando lo que no necesito. ¿Ya? Fíjense que he dejado a la izquierda de la figura un hidrograma, este de acá. Lo vamos a color este, ¿no es cierto? Eso está claro para ustedes en círculo verde, ¿no es cierto? Ese es un hidrograma que ingresa en este lago. El lago está en situación de lleno, fíjense, en verde. Ese es el nivel del agua. Significa que aumento algo de agua, eso crece ese nivel, o sea, esta H se hace más grande, y al hacerse más grande, se forma acá, en rojo, voy a hacer eso ahora, se forma acá un tirante, una columna de agua por encima de la cresta del vertedor. Entonces, eso va a ocasionar un rebalse, ¿no es cierto? Es un vertedero de excedencias libre. El momento que hay agua que rebalse por encima del vertedero, sale un volumen. Después, el hidrograma que ingresa en este lago, que está mostrado ahí, este de acá, es producto de una lluvia torrencial que cae sobre su cuenca. Fíjense que la cuenca termina en este embalse. La salida de la cuenca coincide en este caso con la entrada al embalse, ¿no es cierto? En este sitio es que ingresa el caudal producto de una lluvia torrencial sobre toda la cuenca. Los ríos de la cuenca, tributarios y demás, se encargan de transformar esa lluvia que reciben en caudalito que se va juntando a través de los diferentes tributarios, quebradas, etcétera, y al final ingresa en el embalse un caudal que va diferenciándose en el tiempo. Ese caudal lo voy a mostrar acá, obviamente ya está ahí en azul. Este es el caudal que ingresa al embalse, y a ese caudal le llamamos hidrograma de crecida. Hidrograma es la representación del caudal en función del tiempo. Fíjense que en la primera hora podríamos directamente aceptar que el volumen que ingresa en este lago durante la primera hora puedo calcularlo porque tengo el caudal constante, que lo puedo asumir constante durante toda la primera hora, y si me dan un dato de caudal expresado en metros cúbicos por segundo continuamente durante una hora, a partir de ello puedo calcular el volumen que representa ese caudal constante durante toda una hora. Es decir, yo simplemente multiplico los metros cúbicos por segundo de esa hora por 3.600 segundos que tiene una hora. Y esto va a resultar en un volumen expresado obviamente en metros cúbicos. Esta cantidad de volumen que termino de introducir en el embalse durante toda una hora, lo voy a adicionar al volumen existente, porque es dato del problema. Si el embalse está lleno, inmediatamente sé cuánto volumen contiene ese embalse. Significa esto que al final de la hora, si es que nada saldría por acá, ¿no es cierto? Si esto sería simplemente evitado a través de una pared vertical, entonces al final de la hora el volumen dentro del embalse habrá crecido, y ese crecimiento de ese volumen va a significar va elevado en unos cuantos centímetros, metros. Habría que calcular eso. Bueno, más o menos se comprende sin problema. Preguntas hasta ahí. Todo comprendido. Ahora, fíjense, hemos empezado a mostrarles a ustedes cómo determinamos la relación altura del agua dentro del vaso versus el volumen que contiene para esa altura.
y hemos establecido de que para Corani tenemos esta situación en la que la mejor curva que sustituye a esa nube de puntos conformada por las crucecitas, donde las crucecitas han sido calculadas a partir de las curvas de nivel, ya lo hemos visto eso. La relación para el embalse Corani es esta de quinto grado. Si yo llamo a la persona que está encargada de las mediciones en el embalse y le digo en este momento, fíjate en la escala, y la escala, supongamos, es esta que está acá, estoy trazando los centímetros. Es una escala graduada en centímetros que cubre todita la altura de la presa, incluso cubre también por encima de la cresta del vertedero hasta llegar a la corona, ¿no es cierto? Viene el observador, se fija y me dicta, en este momento el nivel del agua dentro del embalse es de 3,5 metros. Entonces yo voy en la oficina, acá coloco 3,5 metros, lo elevo a la quinta, 3,5 metros, todo H es igual a 3,5 metros, ¿no ve? Entonces, esto significa que la expresión me va a devolver el volumen que en ese momento contiene el embalse. Entonces, con solamente saber que el nivel del lago es de 3,5 metros medido desde el fondo del lago, desde el lecho original del río, puedo, con ayuda de esta curva, concluir la cantidad de volumen que contiene ese embalse a condición de que su altura sea 3,5 metros de agua, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, como quiera que acabo de explicar, la situación más desfavorable para calcular el tránsito de avenida a un embalse es que, como dato de inicio, es que la altura inicial del lago sea, por ejemplo, H inicial en el lago, inicial, sea, por ejemplo, situación de lleno, ¿no es cierto? Si el vertedero tiene una altura de 15 metros, la altura inicial que se les da a ustedes como dato es que el nivel del lago es 15 metros. A partir de ahí, en esa situación, llega por supuesto, llega la crecida, que es esta de acá, ¿no es cierto? Una crecida que tiene Q en función de H, en función del tiempo, y tiene esta forma, por decir algo. ¿No ve? Esta crecida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el embalse está lleno y en situación de lleno llega esta crecida. Y la crecida significa que en la primera hora trae un cierto volumen, es lo que acabamos de explicar. En la primera hora trae ese volumen. En la segunda hora trae este otro volumen, en la tercera hora volumen, etc. Entonces, para hacer la cosa más fácil, asumimos que cada hora el caudal que ingresa en ese lago es constante. Entonces, en lugar de tener acá un hidrograma crecido de esto, lo que voy a tener es un hidrograma discretizado. ¿Cuál es la altura de la vasita durante la primera hora? La altura de la vasita, etcétera, ¿no es cierto? En consecuencia, al final, cuando yo termine de hacer este cálculo, yo voy a tener como resultado de todo esto un hidrograma que sale, otra vez tengo Q en función del tiempo, un hidrograma que sale por encima del vertedero y que claramente va a ser un hidrograma que tiene el pico mucho más bajo. Por ejemplo, si el hidrograma de ingreso tiene acá, por decir un valor, ¿no ve? 700 metros cúbicos por segundo, habíamos dicho que al final, cuando yo termine el problema, y el problema terminado significa producir este caudal en función del tiempo que sale del embalse a través del vertedero de excedencias, una vez que he terminado ese cálculo, tal vez este valor máximo que presente por encima del vertedero sea, por ejemplo, de 300 metros cúbicos por segundo. Fíjense, hay una atenuación. Ingresa en el lago un valor pico de 700 cubos por segundo,
pero una vez que he logrado calcular cuál es el caudal que en función del tiempo sale del embalse a través del vertedero de excedencias, me voy a fijar de que el caudal máximo que sale por ahí es de solamente 300 cubos. El otro aspecto importante a manejar acá es que si por de duración de la crecida que entra al embalse es de 4, probablemente la cantidad de horas que le toma en salir del embalse por encima del vertedero sea, por ejemplo, 40 horas. Fíjense, eso es importante ubicarse. 40 horas. Fíjense, el Salem Lago tiene una duración total de 4 horas. Sin embargo, eso ocasiona que por encima del vertedero salga el caudal durante 40 horas. ¿Ya? Eso tiene que estar muy claro para ustedes, 40 horas. ¿Por qué sucede esto? Debido a que el volumen grande en el embalse ofrece una especie de colchón, ¿no es cierto? Mientras más grande el embalse, el valor 300 va a ser cada vez más pequeño. Y al revés, si el embalse almacena un volumen en su vaso cada vez más pequeño, el vertedero debe empezar a crecer, 500 por ejemplo. Y en definitiva, al extremo, cuando el volumen contenido dentro del vaso, es decir, la capacidad del vaso es 0, es decir, no hay vaso, no hay embalse, el 700 de entrada va a ser exactamente igual al 700 de salida. Entonces no hay laminación, le llaman, fíjense, son equivalentes. Estoy colocando acá tránsito de avenidas, es lo mismo que laminación. Son términos semejantes, translaminación, y también le llaman a esto en otros textos atenuación de la crecida. ¿Se dan cuenta? Esto significa que entra como pico 700, pero sale como pico 300. Hay una atenuación ahí, ¿no ven? Y si el embalse sigue siendo mucho más grande, entra 700 a ese embalse mucho más grande, y como pico ya no va a salir 300, sino va a salir 100, ¿no es cierto? Hay una atenuación más grande. Y al final, si el embalse tiene un volumen, una capacidad infinita de retener agua, lo que sale del embalse ya no va a ser 300, ya no va a ser 200, va a ser 100. Si ya no va a salir nada del embalse. Es una situación límite, ¿no es cierto? Y contrariamente a eso, mientras más pequeño el vaso que contenga ese embalse, la capacidad del embalse cada vez más pequeña, y el valor 300 va a ir subiendo hasta el límite en el que el volumen disponible para almacenar agua en ese embalse es 0, es decir, no hay embalse. En ese momento el 300 se convierte en 700 y no hay laminación, lo que entra es exactamente igual a lo que sale. A este tema le llaman tránsito de avenidas a través de un embalse, también le llaman tránsito de crecidas a través de un embalse, o le llaman también laminación a través del embalse, atenuación de la crecida. ¿Ya? Eso para que quede un poco claro. Decíamos que en el caso de Corani, cuando yo introduzco aquí el caudal de 700 valor pico, más o menos corresponde a un periodo de retorno de 1000 años. Ya en Corani, cuando se ha hecho el diseño de esa presa, se ha decidido de que el caudal de crecida que tiene que poder ser laminado por ese embalse es el caudal milenal. Entonces hemos calculado, ¿y cuál es el caudal milenal que ingresa en ese lago? Hemos hecho llover sobre la cuenca una lluvia milenal, ¿no es cierto? Hay métodos para poder calcular la tormenta de diseño, le llaman. O sea, tendrían ustedes tormenta de diseño que ingresa en la cuenca, ¿no ve? Tormenta de diseño ingresa en la cuenca, es la cuenca, y la cuenca me responde con hidrograma de crecida. Hidrograma de crecida, ¿no es cierto? Entonces, en el tema que estamos mostrando y vamos a llevar a partir de ahora, no me
me estoy olvidando, no me estoy metiendo para nada con la cuenca y solamente ya les estoy dando de memoria el hidrograma de crecida, que es este de acá, que corresponde a una lluvia que cae en la cuenca, a una lluvia que es alcanzada o excedida en promedio una vez cada 1000 años, ¿no? Esa sería la definición. Y no me digan después de eso en 1000 años, porque ahí ya está mal, ¿no es cierto? Fíjense que la siguiente frase que les voy a decir está mal. Me dicen de definir, por ejemplo, evento tiene una duración de un periodo de retorno de 1000 años. Es aquella crecida que es alcanzada o excedida en promedio una vez cada 1000 años, cuando considero millones de años. Pero si a esa definición que ya está correcta, le añado en el transcurso de 1000 años, ya lo eché a perder por completo mi interpretación. Es lo que la mayoría de ustedes ha escrito en su examen, ¿no? Han mezclado el periodo promedio en el que ese evento es alcanzado o excedido durante 1000 años. Ahí ya lo arruinaron. Tienen que simplemente decir periodo de promedio en el que ese evento es alcanzado o excedido. Nada más. O sea, no mezclar, porque no hemos llevado ese otro tema de riesgo, ¿no es cierto? Alguien preguntó en una clase anterior, ¿qué es el riesgo? Porque las presas también llevan dentro de sus cálculos el riesgo. Y la definición era que si yo he calculado el vertedero de excedencias de Corani para un periodo de retorno de 1000 años, y también sé que la duración útil de ese embalse es 30 años, necesito saber cuántos años va a durarme esa presa. Y es necesario eso para hacer los análisis económicos, ¿no? Entonces, si ya he establecido que la vida útil de mi embalse es 30 años, entonces recién viene el riesgo. Ya sé que el ha sido calculado para tener una capacidad capaz de evacuar una crecida milenaria. Eso es lo que sucede ahí. Ese vertedero es capaz de evacuar la crecida milenaria que ingresa en ese embalse en situación de lleno, ¿no ve? Y eso significa que que se le ha dado, que es la altura entre la cresta del vertedero y la corona de la presa, 2,5 metros más o menos, no va a ser rebasada por la crecida milenaria. Solo si viene una crecida de 5000 años, periodo de retorno, obviamente los 2,5 metros de revancha que yo he previsto y que están ahí construidos, ya no va a ser suficiente para lograr hacer pasar por debajo de esos 2,5 metros esa crecida de 5000 años, periodo de retorno. En ese momento la cresta va a fallar, ¿no es cierto? Espero que esto de la definición, interpretación de periodo de retorno capten y lo expresen de buena forma, porque es muy feo ver un informe de una consultoría, de una empresa consultora, donde en la interpretación del resultado que han obtenido tengan errores, ¿no ve? Da muy mala expresión directamente. La persona que ha hecho esto no comprende muy bien lo que es periodo de retorno. Bueno, en conclusión, cuando hablaba de riesgo, es que si Corani ha sido diseñada para una crecida de 1000 años, periodo de retorno, y también sé que el periodo de vida útil de Corani es 30 años, ahí viene a decir la pregunta, ¿y qué probabilidad tengo yo de que durante ese periodo de vida útil del año, de Corani, durante esos 30 años, qué probabilidad tengo yo de que una vez venga la crecida milenaria? Ahí viene el riesgo. Y esa probabilidad es menor, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Simplemente es otro concepto el de riesgo, ya que ha sido diseñado para un periodo de retorno de 1000 años, esa presa, ya que puede soportar esa crecida de periodo de 1000 años. La pregunta viene, y si también ya he decidido que su periodo de vida útil es 30 años, ¿qué probabilidad tengo yo de que una vez en los 30 años venga esa crecida? ¿No ven? Eso es muy diferente a la otra definición de periodo de retorno. La probabilidad de que en un año, no en 30 años, la probabilidad de que en un año se presente esa crecida es 1 en 1000. Se presente o se ha excedido, esa crecida es 1 en 1000, ¿no es cierto? La probabilidad de un año es 1 en 1000, pero la probabilidad de que suceda en 30 años es otro valor.
que ya le llamamos riesgo. ¿Y por qué 30 años? Porque ella decidió de que esa presa va a durar 30 años. La angostura ya está durando como 60, 70 años, ¿no es cierto? La angostura, cuando la diseñaron y la construyeron, su periodo de vida útil también dijeron va a ser 30 años, pero con un poco de suerte está durando como 60 años. Entonces, eso es que se den cuenta, y eso tiene que ver con la definición de la crecida. Es muy diferente que se presente una crecida milenaria una vez, que se presente una vez en 30 años, que es lo que pienso va a durar la presa. ¿Ya? Bueno, continuemos nuevamente. Voy a borrar lo que ya no se necesita. Ya saben que esto es tránsito, es lo mismo que laminación y es lo mismo que atenuación de la crecida, ¿no ve? También saben que la situación más desfavorable en este tema de tránsito es meter en el embalse una crecida en el momento en que el embalse esté lleno, lo cual es correcto, ¿no? Todos estamos en plena época lluviosa, el embalse Corán está rebalsando, ahorita les cuento, y en esta época lluviosa, bueno, en la zona de Corán, ya la época de lluvia ya está pasando, Corán está lleno en época lluviosa y sobre mojado llovido, ¿no ve? En situación de lleno tenemos la mala suerte de que se presente la crecida milenaria y ingresa en el embalse Corán. Y entonces lo pesca en situación de lleno. Quiere decir que la primera hora de agua que trae esa crecida, de volumen o de caudal que traiga esa crecida, ya hace que el embalse rebalse. Y obviamente si esa crecida milenar dura como 4 horas, en algún momento alcanza su valor máximo, que son 700 cubos, y lo que hay que hacer es determinar cuál es el caudal que varía en función del tiempo por encima del vertedero. Y hemos dicho, podría ser que la respuesta sea esta de acá, ¿no es cierto? La que estoy mostrando ahí en color amarillo, esta. Y se nota el amarillo, pero esta sería la respuesta. Ahora, cuando hemos terminado de hacer esa operación del embalse en el momento que se diseñaba esta presa, hemos constatado de que al introducir en situación de lleno ese embalse una crecida cuyo pico es de 700 metros cúbicos por segundo, el nivel del lago se eleva, estaba primero tirante cero, ¿no ve? Tirante se lo mide a partir de la cresta vertedora, estaba tirante cero, empieza a subir qué sé yo, 50 centímetros, 20 centímetros, llega a los 2,3 metros y empieza a bajar. Conclusión, el tirante máximo que ocasiona esa crecida ingresando en el embalse en situación de llano es que el lago suba máximo 2,3 metros y de ahí vuelve a bajar. En consecuencia, yo tengo que construir la corona de la presa como tal más arriba de los 2,3 metros. Tengo que darme una revancha, ¿no ve? Y eso es, a ese resultado, a esa decisión llegamos con este tema. Bueno, si el nivel del agua fluctúa entre 0 tirante, llega hasta 2,3 y luego vuelve a bajar, no tiene sentido que yo trabaje con esta curva, con la totalidad de la curva. Me interesa solamente este tramito, que debería ser los 2,5 metros, por ejemplo, ¿no? Si sé que máximo llega a los 2,3 metros, de la curva altura-volumen, agarraré solamente esa lonja que tiene 2,5 metros de altura. ¿Cuál es la ventaja de hacer ello? La ventaja es que en esos 2,5 metros, la relación HV de esa curva ya no va a ser una ecuación de quinto grado, puede ser una línea recta. Y con una línea recta se me facilitan los cálculos. ¿Está clarito entonces? Preguntas hasta ahí. Todo en orden entonces. Bueno, en base a esto, lo que vale la pena comentarles a ustedes es que empezaremos con el tema como tal. Fíjense que en esta crecida que ingrese en ese embalse, me voy a dedicar solamente a la primera hora de caudal que trae esa crecida, y obviamente es más pequeño que los 700. Y supongamos que esa primera hora el embalse me trae como, lo voy a marcar acá en rojo, como por ejemplo 250 cubos por segundo. Supongamos que en la primera hora
puedo aceptar. Estoy transformando el hidrograma para cada hora trae esto, por ejemplo. ¿No ve? 1, 2, 3, 4 horas. Es así como se dan los datos en este tema para este método. Un hidrograma de crecida que está discretizado en 4 horas y durante cada una de esas horas el caudal que entra en el embalse vamos a asumir lo que es constante. Entonces en la primera hora que entre, por ejemplo, 250 metros cúbicos por segundo. Entonces me estoy refiriendo a este bloquecito. ¿No es cierto? Y con eso nomás empezaré a hacer mis preguntas a ustedes. Ya borro todo lo que no necesito y lo que les digo es, vamos a considerar que ese embalse en situación de lleno recibe durante toda una hora un caudal parejito de 250 metros cúbicos por segundo. Lo que vamos a hacer es colocar acá una pared, ¿no es cierto?, bien alta, que evita que rebalse el agua, no rebalsa. La pregunta a ustedes sería entonces, si eso es así, ¿en cuántos metros o en cuántos centímetros el nivel del lago va a subir? ¿Se comprende la pregunta? Lo que voy a hacer es mostrarles eso mismo, pero ya con un dato oficial. Esto es lo que quiero que ustedes logren en este momento concluir. Fíjense, todo lo que está en la pizarra son los datos con los que ustedes tienen que trabajar ahorita por 5 puntos. La situación de inicio es embalse lleno, ¿ok? Embalse lleno quiere decir que el nivel del agua es 15 metros y 15 metros coincide con la altura del vertedero también. Entonces, una gota más de agua sobre este embalse, esto se basa. Se introduce durante toda una hora un caudal constante, toda una hora, 250 cubos por segundo. La relación altura-volumen de este vaso, válida para este sector en el que hemos dicho 2,5 metros, o algo parecido, acá estamos tomando 2 metros, estamos diciendo que si el nivel del lago está a los 15 metros, es señal de que dentro del lago se encuentran 150 millones de metros cúbicos. Y si el nivel estuviera a los 17 metros, fíjense, 2 metros más arriba, el volumen que contiene ese embalse es 160 millones de metros cúbicos. Entonces estoy aceptando una relación lineal para la curva HV, altura-volumen de este lago, es válida para el tramo que va desde la cresta del vertedor hacia arriba, 2 metros, del 15 al 17 son 2 metros. La pregunta 1 es, lo que vamos a hacer es colocar esta pared, fíjense, esta sería la situación natural, vertedero libre, pero lo que yo voy a hacer es, voy a colocar una pared alta, voy a evitar que rebalse. Y si ese es el hecho, pueden contestar la primera. ¿A qué altura se encontrará el nivel del agua al final de esa hora? Pueden hacer eso ya.
Inge, la altura sería 14.9. No sé, no sé el resultado, pero anotaré tu nombre. Si estás seguro, puedo empezar a anotar tu nombre para ver cuánto sacan los otros. Sí, Inge, Ya, ¿cómo te llamas vos? Johnny Quispe Ticona. Johnny Quispe Ticona. ¿Cuánto es que sale, dices? 14.9. Ya, no sé todavía el resultado oficial. ¿Por qué no verificas claramente para ver si está haciendo correcto? Inge, sería 15.09, confirmando. Ya, me estoy anotando por si acaso. Lo vamos a confirmar después. Inge, a mí me sale 15.09. Ya van dos con ese valor.
Buen día, Kelly. Los que me han dado hasta este momento creo que no están muy... ¿Alguien tiene algún resultado? Y si no, explicamos cómo funciona esto, porque después tienen que hacer un otro ejercicio que lo van a hacer en la casa. Ya, entonces, ¿alguien tiene algo o no? Nadie. Entonces, directamente, como están viendo en la pizarra, voy a volver a mostrar. Uy. Ya, en esta pizarra se ve claramente que si logro introducir 250 metros cúbicos por segundo durante una hora, eso significa 900,000 metros cúbicos. Está claro esa operación, ¿no es cierto? 250 metros cúbicos por segundo parejito durante una hora significa 250 por 3.600 y eso es igual a 900,000 metros cúbicos. Fíjense que el embalse al inicio de todo el problema contiene 150 millones de metros cúbicos. Eso es dato del problema, ¿no es cierto? Una vez que introduzco los 900,000 adicionando 150 millones, al final de la hora, lo que se tiene en el embalse es los 900,000 metros cúbicos más los 150 millones, que hacen 150 millones 900,000 metros cúbicos. Ahora me dicen que la relación HV es esta de acá. Al hacer esa operación, lo que yo tengo es acá, fíjense, para transformar volumen en altura, yo debo dividir ese volumen entre 5 y a eso le debo restar 15. Fíjense, en esta expresión de acá, divido el volumen que está en hectómetros cúbicos, 150 hectómetros cúbicos entre 5 y a eso le resto 15. Entonces, la altura calculada acá en rojo es la que yo obtengo al utilizar esa ecuación. ¿Está clarito eso? Obviamente que esta ecuación la tienen que ustedes establecer. ¿Cuál es la ecuación de una recta que pasa a través de dos puntos, donde 15 y 17 versus 160? En consecuencia, esa ecuación, si la expresamos en metros cúbicos, donde está la solución. Entonces, esta línea recta, porque esta es una expresión de una línea recta, es la expresión que me permite entrar en ella con V y salir con H, o al revés, entro con H y salgo con V, porque es una línea recta, ¿no es cierto? Y bueno, eso es todo. Como al final de la hora, evitando que rebalse lo que yo tengo almacenado, no es más 150 millones, sino 150 millones más 900,000. Al final tengo 150 millones 900,000 metros cúbicos que convertidos a su correspondiente altura sale 15,18 metros. Lo pueden ver ahí en la fórmula. Al volumen, el volumen lo divido entre 5 millones porque ahora estoy trabajando en metros cúbicos y ya no más en hectómetros cúbicos, y a eso le resto 15 y en consecuencia tengo el resultado que está siendo mostrado ahí, 15,18 metros cúbicos por segundo. Ya esa sería la respuesta. Si evito que salga el agua por encima del vertedero porque pongo una pared tremendamente alta, al final del periodo el embalse va a quedar a los 15,18 metros de tirante. Los 15,8 metros están siendo medidos a partir de la cresta del vertedor hacia arriba. Ahora en la casa tienen que hacer esta segunda pregunta. En realidad ahora ya no consideramos la pared, entonces rebalsa libremente y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿A qué altura se encontrará el nivel del agua al final de esa hora? ¿Y quién me dice la altura va a ser más grande que 15,18? ¿Más grande que estos 15,18 metros o más bajo? Más bajo, yo creo, Inge. Más bajo. ¿Quién ha dicho eso? Yo.
¿Y cómo se llama yo? Gisela Romina Delgadillo. Ya, Gisela tiene dos puntitos. Obvio que tiene que ser más bajo, ¿no? Porque si al principio sube a los 15 metros, va a ser menos, ¿no ve? La forma rápida de explicarles para que ubiquen bien tienen que aplicar ensayo y error. Por ejemplo, tiene que ser más bajo aquí 15. Por ejemplo, yo puedo decir que va a quedar a los 14 metros. Si asumo que va a quedar, esto significa que el embalse en ese instante, y si ese volumen que contiene ahí coincide con lo que recibe más lo que había, entonces hemos la primera forma de decidir a qué nivel va a quedar el embalse. Lo tienen que hacer para empezar con este primer método, ensayo y error. Entonces, apliquen un ensayo y error para poder pregunta número 2. Dicho esto, ahí la dejamos y espero que termine, porque si resuelve, hemos resuelto el resto, porque el resto hay que resolverlo hora tras hora. Si no hay más, la dejamos y los veo a ustedes el martes. Juan Daniel Mareño también tiene 2 puntitos porque ha dicho que ya no habrá pared, en consecuencia va a ser más bajo. ¿Ya? Los veo el martes entonces, si no hay más preguntas. Una consulta. Yo hice de la primera pregunta, hice la ecuación de la recta y hallé la pendiente y después con los puntos de Y7 de altura, con esos puntos he hecho mi fórmula de la recta y ahí me salió 16.8 la altura. 16.8. Sí. Claro que debe. Si tomo con la altura de 15, me sale 15.18. ¿Y en qué situación te saldría 16.8? Es con mi fórmula cambia, ¿no ve? De la recta con la altura de Y7 cambia la altura, digamos. Con el de 15 cambia también la altura. A ver, ¿cómo te llamas vos? Hernán Pablo Jaime. Perdón. John Ticona. Ya, te voy a dar 2 puntitos porque no está muy correcto lo que me estás comentando, pero por ahí va. Ya, quedamos en eso. Entonces, Johnny Peticona, tienes 2 puntos más. Ya, gracias, Inge. Y también tiene, ¿cómo se llama la muchacha que me habló hace ratito? Gisela Delgadillo, Inge. Gisela Delgadillo. 2 puntos también. Muy bien, que les vaya bien. Los veo el próximo sábado. Hasta luego, Inge. Hasta luego.